¿Alguna vez te has preguntado qué hacer cuando todo lo que Dios te prometió parece morir frente a tus ojos? Cuando ese sueño, ese proyecto, esa relación que sabías era una bendición divina de repente, se desmorona, ¿cómo respondes? Hoy vamos a descubrir la historia de una mujer sin nombre que nos enseñó el secreto para mantener la fe cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy podría cambiar completamente tu forma de enfrentar las crisis. Vivimos en una cultura obsesionada con la visibilidad. Queremos ser reconocidos, nombrados, celebrados, pero hay algo profundamente hermoso en las historias bíblicas de personas sin nombre que dejaron un legado eterno. La mujer de la que hablaremos hoy nunca supo que miles de años después, millones de personas estudiarían su historia. No tenía redes sociales, no buscaba fama, simplemente vivió con una fe tan radical que Dios mismo decidió preservar su testimonio para las generaciones futuras. Esta es la historia de la Sunamita, una mujer que nos enseña que no necesitas ser famoso para ser significativo ante los ojos de Dios. Su historia aparece en el libro de Segundo de Reyes, y aunque muchos conocen los detalles básicos, hay profundidades en su experiencia que pueden transformar radicalmente nuestra comprensión de la fe, la provisión divina y cómo responder cuando Dios parece silencioso. Lo primero que debemos entender sobre esta mujer es su capacidad de discernimiento espiritual. En un mundo lleno de voces, profetas verdaderos y falsos, maestros de todo tipo, ella tenía algo que muchos carecen: la habilidad de reconocer la presencia genuina de Dios. Cuando Eliseo pasaba regularmente por Sunem, ella no solo vio a un viajero común, algo en su espíritu reconoció que este hombre portaba la presencia divina. El discernimiento espiritual no es un lujo opcional en la vida cristiana, es una necesidad absoluta. Vivimos en tiempos donde la confusión espiritual es epidémica. Hay voces por todas partes diciendo representar a Dios, pero no todas provienen del mismo espíritu. La Sunamita nos enseña que antes de sembrar, antes de invertir, antes de comprometer nuestros recursos, necesitamos desarrollar esta capacidad de discernir qué es realmente de Dios, como desarrolló ella este discernimiento. No fue instantáneo. El texto dice que Eliseo pasaba regularmente por allí. Ella tuvo tiempo de observar, de prestar atención, de notar patrones en su conducta y carácter. Aquí hay una lección crucial. El verdadero discernimiento espiritual requiere paciencia y observación. No te apresures a seguir cada nueva enseñanza o movimiento espiritual que aparezca. Toma tiempo, observa los frutos, examina el carácter y permite que el Espíritu Santo te confirme la verdad. Una vez que la Sunamita discernió que Eliseo era un verdadero hombre de Dios, su respuesta fue inmediata y práctica. Decidió ser una bendición para él. Pero observa la naturaleza de su generosidad. No fue impulsiva ni superficial. Ella se acercó a su esposo con un plan concreto: construir una habitación especial en su casa donde el profeta pudiera descansar cada vez que pasara por la ciudad. Esta acción revela varios principios poderosos sobre la verdadera generosidad espiritual. Primero, ella no esperó que Eliseo pidiera ayuda o mencionara una necesidad. La generosidad que agrada a Dios es proactiva, anticipada. De una necesidad antes de que sea expresada y actúa para satisfacerla. Segundo, su generosidad no era de lo que le sobraba, sino que requirió planificación, inversión y compromiso a largo plazo. Construir una habitación extra no era un gesto pequeño, pero hay algo aún más profundo aquí. La Sunamita entendía un principio espiritual fundamental. Cuando honras a los que Dios ha ungido, estás honrando a Dios mismo. No estaba tratando de manipular bendiciones o comprar favores divinos. Su motivación era pura. Quería que el hombre de Dios estuviera cómodo, descansado y bien atendido para que pudiera cumplir mejor su ministerio. Este tipo de generosidad desinteresada es cada vez más rara en nuestra cultura transaccional. Muchos han, esperando un retorno inmediato, una bendición instantánea, un milagro garantizado. Pero la verdadera generosidad espiritual da porque reconoce el valor de lo que Dios está haciendo a través de otros, no porque busca beneficio personal. La respuesta de Eliseo a la bondad de la Sunamita es fascinante. Él quería bendecirla, recompensarla de alguna manera por su hospitalidad. Le pregunta qué necesita, si quiere que intercede ante el rey o el comandante del ejército por ella. Su respuesta es sorprendente. Dice que vive contenta entre su propio pueblo, que no necesita favores especiales ni conexiones políticas.
Aquí vemos un nivel de contentamiento que es casi incomprensible en nuestra sociedad de ambición perpetua. Esta mujer no estaba buscando avanzar socialmente, no necesitaba posición o prestigio, estaba genuinamente satisfecha con su vida, pero entonces su siervo Giezi observa algo que ella no había mencionado. No tenía hijos y su esposo era anciano. En la cultura de esa época, no tener hijos era considerado una tragedia personal y un estigma social. Sin embargo, ella había aprendido a vivir con esa realidad sin amargura ni resentimiento. Había encontrado significado y propósito sirviendo al profeta de Dios. Pero Eliseo, movido por su generosidad, profetiza que en un año tendría un hijo. La reacción inicial de la sunamita es escéptica, casi rogándole que no le dé falsas esperanzas. Ella había hecho las paces con su realidad. No había pedido un hijo, no había estado manipulando situaciones para obtener un milagro, y precisamente por eso Dios decidió darle lo que su corazón secretamente anhelaba, pero había dejado de perseguir. Hay una lección profunda aquí sobre cómo Dios bendice. A menudo buscamos bendiciones con tanta intensidad que perdemos de vista el bendecidor. Nos obsesionamos tanto con lo que queremos que dejamos de servir con pureza de corazón. Pero cuando servimos a Dios por quien es Él, no por lo que puede darnos, entonces Él se deleita en sorprendernos con bendiciones que nunca imaginamos pedir. La historia podría haber terminado aquí con un final feliz, pero la vida rara vez es tan simple. El hijo prometido nació, creció, se convirtió en el centro de gozo de sus padres. Y entonces, un día terrible, el niño salió al campo con su padre, se quejó de dolor de cabeza y murió en los brazos de su madre. Imagina ese momento. El regalo que Dios mismo te había dado, la bendición que nunca pediste, pero que transformó tu vida, de repente yace sin vida en tus brazos. Todo en ti grita por respuestas. ¿Por qué Dios te daría algo tan precioso solo para quitártelo? ¿Fue todo una cruel broma del destino? ¿Acaso tu fe fue insuficiente para proteger lo que Dios te dio? Estos son los momentos que definen verdaderamente nuestra fe. Es fácil creer cuando todo funciona según el plan. Es simple alabar a Dios cuando las bendiciones fluyen sin obstáculos. Pero ¿qué haces cuando la bendición muere? Cuando el milagro se revierte, cuando la promesa aparece anulada. La respuesta de la sunamita en este momento es extraordinaria. El texto dice que tomó a su hijo muerto y lo colocó en la cama del profeta Eliseo. Luego cerró la puerta y salió. No gritó, no organizó un funeral, no comenzó a lamentarse públicamente. Simplemente colocó su problema muerto en el lugar donde había alojado al hombre de Dios. Esta acción física simboliza algo profundo espiritualmente. Cuando enfrentas una muerte, ya sea literal o metafórica, la primera pregunta no es por qué sucedió, sino dónde vas a colocarlo. Muchos colocan sus problemas en sus mentes, donde se pudren en forma de resentimiento y amargura. Otros los colocan en sus relaciones, contaminando cada conversación con su dolor. Pero la sunamita colocó su problema en el lugar de la presencia de Dios, en la habitación que había dedicado al servicio del profeta. Lo que sucede a continuación es quizás la parte más poderosa de toda la historia. Cuando su esposo le pregunta qué está mal, ella simplemente dice que todo está bien. Cuando el siervo de Eliseo la ve venir de lejos y le pregunta si ella, su esposo y su hijo están bien, ella responde que todo está bien. Algunos podrían interpretar esto como negación. Después de todo, su hijo está muerto. Objetivamente, las cosas no están bien, pero lo que ella está haciendo es profundamente espiritual. Está declarando una verdad de fe que trasciende la realidad visible. Está diciendo que aunque las circunstancias parecen terribles, ella confía en que Dios tiene el control y que el final de esta historia aún no se ha escrito. Hay un poder tremendo en las palabras que declaramos durante las crisis. Nuestras palabras no solo describen nuestra realidad, también ayudan a dar forma a nuestra realidad espiritual. Cuando declaras derrota, cuando verbalizas desesperanza, cuando proclamas que todo está perdido, estás reforzando esas realidades en tu espíritu. Pero cuando, a pesar de la evidencia contraria, declaras que Dios es fiel, que todo está en sus manos, que confías en su plan, estás alineando tu espíritu con verdades eternas que son más reales que las circunstancias temporales. La sunamita no estaba mintiendo, estaba profetizando, estaba declarando el final antes de que sucediera. Estaba caminando por fe, no por vista.
y esa declaración de fe era necesaria para sostenerla en el viaje hacia la solución. Cuando la tsunamita finalmente llega donde está Eliseo, algo interesante sucede. El profeta envía a su siervo Giezi con su vara, instruyéndole que la coloque sobre el rostro del niño, pero la tsunamita se niega a irse sin Eliseo mismo. Ella agarra los pies del profeta y declara que no se irá sin él. Esta escena nos enseña algo vital sobre la fe persistente. Hay momentos en la vida espiritual donde los sustitutos no son suficientes. La vara del profeta, que había sido usada poderosamente en otras ocasiones, no era suficiente para esta situación. Los métodos que funcionaron antes no siempre funcionarán ahora. Los atajos espirituales no siempre producen los resultados que necesitamos. La tsunamita sabía que necesitaba la presencia personal del hombre de Dios, no solo sus herramientas o métodos. En nuestra vida espiritual también hay momentos donde necesitamos más que fórmulas o técnicas. Necesitamos un encuentro genuino con la presencia de Dios. No podemos depender de las experiencias pasadas o los métodos que funcionaron para otros. Necesitamos nuestra propia confrontación con lo divino. Esta persistencia no era arrogancia ni demanda, era la desesperación santa de alguien que sabe exactamente lo que necesita y no se conformará con menos. En tu propia vida hay momentos donde necesitas tener este tipo de santa persistencia. No permitas que te distraigan con soluciones superficiales cuando necesitas un milagro profundo. No te conformes con consejos humanos cuando necesitas intervención divina. Cuando Eliseo finalmente llega a la casa y ve al niño muerto, hace algo extraordinario. Se encierra solo con el niño, cierra la puerta y comienza a orar intensamente. Luego se acuesta sobre el niño poniendo su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. El cuerpo del niño se calienta, pero todavía no revive. Eliseo se levanta, camina por la habitación y repite el proceso. Finalmente, el niño estornuda 7 veces y abre sus ojos. Este proceso nos enseña que algunos milagros requieren intimidad e intensidad. No todos los milagros son instantáneos. No todas las restauraciones suceden con una sola oración. A veces Dios requiere que entremos en un proceso intenso de intercesión, donde debemos perseverar incluso cuando los resultados iniciales no son los que esperábamos. El hecho de que Eliseo tuvo que acostarse sobre el niño simboliza la necesidad de identificación personal con el problema. No podía orar desde la distancia. Tuvo que involucrarse completamente, ponerse en contacto directo con la muerte, impartir vida a través de contacto íntimo. En tu propia vida de oración hay situaciones que no puedes tratar superficialmente. Necesitas involucrarte profundamente, sentir el peso del problema, interceder con intensidad hasta que veas el avance. Entonces, ¿cómo aplicamos las lecciones de la tsunamita a nuestras vidas modernas? Primero, desarrolla el discernimiento espiritual. No sigas cada voz que dice representar a Dios. Aprende a reconocer la presencia genuina de lo divino. Esto requiere tiempo en oración, estudio de las Escrituras y la sabiduría de prestar atención a los frutos que produce cualquier enseñanza o movimiento espiritual. Segundo, practica la generosidad desinteresada. Busca maneras de bendecir a otros sin agenda oculta. Cuando das esperando algo a cambio, no es verdadera generosidad, es una transacción comercial. Pero cuando das porque reconoces y valoras lo que Dios está haciendo, a través de otros, estás sembrando en terreno espiritual que producirá frutos que ni siquiera puedes imaginar. Tercero, cuando enfrentes crisis, controla tu narrativa. Las palabras que hablas durante los tiempos difíciles tienen poder. No se trata de negar la realidad o pretender que los problemas no existen, sino de declarar verdades espirituales más profundas que las circunstancias temporales. Aprende a decir todo está bien no porque todo se vea bien, sino porque confías en que Dios es más grande que cualquier problema. Cuarto, no te conformes con sustitutos espirituales. Hay momentos donde necesitas un encuentro genuino con Dios, no solo técnicas o métodos que funcionaron antes. Desarrolla la santa persistencia de insistir en la presencia de Dios hasta que veas el avance que necesitas. La historia de la tsunamita nos recuerda que la verdadera fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Esta mujer sin nombre nos dejó un legado que trasciende culturas y épocas. Tu situación actual puede parecer sin esperanza. Quizás ese matrimonio que sabías era de Dios está muriendo. Tal vez ese ministerio que Él te llamó a iniciar parece estar colapsando.
Puede ser que ese sueño que tenías la certeza vino de él ahora parece imposible. La historia de la tsunamita te dice que no es el final. El Dios que resucitó al hijo de esta mujer es el mismo Dios que puede resucitar lo que ha muerto en tu vida. Pero recuerda esto, el milagro no vino hasta que ella tomó acción. Tuvo que colocar el problema en el lugar correcto, hacer el viaje hacia la solución, declarar fe en medio de la desesperación y persistir hasta ver el resultado. Tu fe también requiere acción. No puedes quedarte paralizado por el miedo o la duda. Tienes que moverte hacia donde sabes que está la solución, hacia la presencia de Dios. La fe que mueve montañas no es una fe pasiva que espera a ver qué sucede, es una fe activa que se niega a aceptar la muerte como el final de la historia. Es una fe que dice aunque Él me mate, en Él confiaré. Es una fe que puede mirar directamente a la imposibilidad y declarar que Dios es más grande. Así que hoy, seas quien seas, estés donde estés, enfrentando lo que estés enfrentando, toma la decisión de la tsunamita. Coloca tu problema en el lugar de la presencia de Dios. Declara que todo está bien, no porque las circunstancias lo digan, sino porque Dios tiene el control. Persiste en fe hasta que veas el milagro. Y prepárate, porque el mismo Dios que resucitó a ese niño puede resucitar lo que está muerto en tu vida. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día.